Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Conversando con las Patricias. Yeila, buenas tardes. Muy buenas tardes, mami, muy buenas tardes a ese maravilloso público que como cada lunes es fiel. Así es, siempre están ahí atentos a las Patricias. Claro que sí, y a cada uno de esos temas tan interesantes que les traemos. El día de hoy es un día sumamente especial porque vamos a estar hablando sobre algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que marca la diferencia entre quienes somos en la sociedad. Pero no te adelante, Yeila, porque tú le estás dando orejitas ya. Pero así es, como cada lunes tenemos un tema súper interesante, yo sé que sí, porque ustedes nos lo expresan y gracias por eso. Hoy, Yeila, vamos como cada lunes a darle la primicia al Señor. Amén. Bueno, vamos a estar hablando de que muchas veces nosotros pensamos que el comportamiento se corrige solo con reglas, castigos o disciplina. Sin embargo, la Biblia enseña que la verdadera raíz del comportamiento está en el corazón. Una persona actúa según lo que guarda dentro de sí mismo, pensamientos, emociones, valores y decisiones. Jesús en un momento dado dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y también podemos entender que de la abundancia del corazón no solo viene lo que hablamos, sino también las reacciones que tenemos y nuestras actitudes. Tanto un niño como un adulto necesitan más que órdenes, necesitan más que dirección, amor, ejemplo y corrección con sabiduría. Un niño aprende observando, un adulto también refleja lo que alimenta diariamente su mente y su espíritu. Por eso, si queremos un cambio verdadero en el comportamiento, primero debemos trabajar el corazón. La clave no es solamente controlar conductas externas, sino enseñar principios internos. Cuando hay amor, respeto, dominio propio y temor de Dios en el corazón, las acciones comienzan a cambiar. La Biblia también dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo muestra que las semillas sembradas en la infancia también tienen un impacto en toda la vida, pero también nos recuerda a los adultos que nunca dejamos de aprender y corregir nuestro carácter. Como cristianos estamos llamados a ser ejemplo. No podemos exigir respeto, paciencia o amor si nosotros mismos no lo practicamos. Los niños escuchan nuestras palabras, pero sobre todo observan nuestras acciones. Amén. Amén. Así es, Yeila, muy linda tu reflexión del día de hoy y muy acorde con el tema que vamos a tratar. La frase de la semana cita de la siguiente manera: el comportamiento no se impone, se aprende, se observa y sobre todo se siente. Wow. Pero le estamos dando así como pinceladas. ¿Verdad que sí? Señores, miren, hoy tenemos a los que nos ven por YouTube y a los que nos escuchan, pues nos escuchan, obviamente, ¿verdad? Hoy tenemos una invitada especial, pero yo quiero que esté Yeila quien la presente y que le dé la bienvenida. Claro que sí. Hoy, damas y caballeros, tenemos en cabina a la psicóloga Stephanie Ávila. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Bendiciones para ustedes y cada uno de los radioescuchas y de las personas que nos verán por YouTube. Así por es. Supuesto. Amén. Stephanie Ávila, enfermera, coach ontológico, neuropsicóloga en potencia, estudiante de término. Psicóloga clínica. Y psicóloga clínica, que es clínica, su base. Exacto. Sí. Bueno, pues la psicóloga Stephanie nos va a estar acompañando hoy con este tema tan interesante y los invitamos a que si tienen alguna pregunta, según vaya desarrollándose el tema, alguna inquietud, si tienen algo que contarnos, estamos aquí para escucharle. En el teléfono 809-550-2-7, Horizonte FM 104.3, la ruta de la fe. Así es, Yeila. Pero antes de entrar en el tema central, nosotros queremos compartir con ustedes la celebración de un día que a mí me hace mucho ruido, Yeila. Sí, porque me parece interesante y vamos a ver más adelante por qué.
Ok. Vamos a decirle a ellos por qué a nosotros nos gusta este día, nos llama mucho la atención. ¿Y Vamos. cuál es ese efeméride? Bueno, vamos. Dísela, Lo digo. dísela tú, sí, claro. Ok, esta es el Día de la Risa. Este se celebra el primer domingo de mayo de cada año y fue creado principalmente para promover la paz mundial y el bienestar a través de la risa, impulsado primordialmente por el movimiento de yoga de la risa. Correcto. Sin embargo, también existe el Día Internacional de la Risa, que algunas personas celebran el 1 de mayo, aunque es menos reconocido oficialmente. Así es. ¿Y por qué se celebra este día, Yeila? O sea, vamos a decirle primero el por qué. ¿Cuál es la intención original? ¿No sabes? No. En serio. Mira, este día realmente se conmemora y fue proclamado por la UNESCO. Como tú decías ahorita, es bueno resaltar que hay una diferencia. Los dos se celebran en el mismo mes, si te fijas. Uno el Día Mundial, que es el primer domingo del mes. Y el segundo día sería el 1 de mayo. O sea, no importa el día que caiga. En este año cayó viernes. Correcto. O sea que, pero este es el internacional. Sí. Uno es el mundial y el otro es el internacional. Realmente, miren, a mí me hace ruido este día del Día de la Risa, porque hay personas que no lo saben, Yeila, pero la risa es una terapia. Por supuesto. ¿Qué tú dices de eso, Stephanie? Lo es. De hecho, mientras leías, decías que una de las intenciones era para promover el bienestar, ¿no? Sí. Y definitivamente la terapia más económica es la risa, definitivamente. Sí. Y de hecho, se dice que el cerebro es muy fácil de engañar, por ende cuando tu lenguaje corporal expresa alegría, indirectamente tú estás enviando, o más bien directamente, una señal al cerebro que denota de que todo está bien, aún no lo está. Eso es correcto. Entonces, ¿tú ves por qué me gusta este día? Correcto, sí. El cerebro funciona por señales que tú le envías. Entonces, qué bien es que si tú estás triste, busca la forma de reír. ¿Qué tú sientes? Porque Yeila sonríe de una forma particular. En manera privada, sí, Yeila cuando sonríe, cuando ella ríe de corazón, se lo disfruta. ¿Es así o no? Claro. Y esto cambia todo el contexto. Cuando yo, por ejemplo, porque todo el mundo tiene días, como decimos, en baja, ¿verdad? Sí, sí. El día que yo me puedo sentir, y eso me pasaba más cuando joven, ya yo como que no le llevo mucho rumbo a nada, pero cuando yo estaba más joven, que uno tenía esos días, que uno le decía, ay, amanecí depre, que ya uno sabe que eso no... Sí, no hay que nominalizar. Sí, correcto, eso uno lo sabe ahora, pero antes no usaba mucho ese lenguaje. Cuando yo me sentía así, yo buscaba la manera de poner música alegre, un perico ripiao, una samba, algo que me subiera el ánimo, o ver películas, por ejemplo. Yo lloro mucho con las películas, porque me gustan las películas románticas, pero cuando yo estaba triste, yo buscaba la forma de ver películas que me animaran. De comedias. De comedias. Y eso yo lo hacía de manera inconsciente, porque no tenía en ese momento los conocimientos que tenemos hoy en día. Pero qué bueno que tenemos esos conocimientos ahora. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Sí, definitivamente. Una terapia gratis, acaba de decir Stephanie, yo estoy de acuerdo con ella. Sí, no, es. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Eso. Y también hay que regularla también, porque no es que ya cuando excedan los límites, ya entonces ahí... Explícale un chin más sobre eso. Bueno, es como que sonreír, o más bien reír, dentro de la medida de lo normal, como que está bien. Ahora bien, cuando excede el comportamiento, como que cuando hay una risa por todo, exageradamente por todo, hasta por situaciones que no son cómodas, ni siquiera para la misma persona que se ríe, entonces ya puede ser motivo de análisis, ¿no? De estudio, porque muchas personas entienden, por ejemplo, que la depresión se manifiesta solamente con llantos, con tristeza, con sentimientos de no quiero salir. Sin embargo, muchísimas personas que están riendo por ahí y que todos se lo chilean, como dicen popularmente, ¿no?
se están muriendo por dentro. Sí. Entonces, por eso digo que cuando excede el parámetro de la normalidad, entonces ya es motivo de análisis. Y es muy buena esa observación. Fue muy oportuna. Tú sabes que a veces nos confundimos. Yo le decía el día pasado a alguien, la depresión siempre deja una señal. Sí, definitivamente. No, es que no pasa desapercibida. Hay veces, ay, él era muy feliz, ay, es que mire, ¿cómo pasó esto? No, siempre hay un síntoma, un signo que detona. Simplemente muchas veces quien está a tu alrededor no sabe percibirlo. Entonces ya ahí las cosas pueden pasar. Sí. Cuando no hay quien lo pueda percibir al lado tuyo. Y- Porque muchas veces, perdone, decimos, que ay, está llamando la atención, ay, qué exagerado. O sea, no. Las emociones de cada quien la expresa como entiende que debe expresarla. Y no necesariamente es llamando la atención, es que está diciendo, hey, estoy aquí, y de esa forma es la que puede recibir atención, pero no con la necesidad de llamar la atención, sino con la necesidad de suplir y apaciguar ese vacío o ese sentimiento negativo que puede estar teniendo. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y es muy bueno que le prestemos atención a esas señales. Arelaine, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Te ponemos en contexto. Estamos hablando de la risaterapia. Ok. Se celebraba el 1 de mayo, el Día de la Risa, y estamos hablando que es un tipo de terapia. Ok, sí. Bueno, de hecho, recientemente nosotros en último año, en sexto, ahora teníamos en la secuencia algo acerca de, creo que era el discurso de cómico. Sí, el monólogo de Sí, stand-up. el monólogo, sí, y justamente nos pusieron a reflexionar acerca de qué era la risa, cuál era el trasfondo realmente, y que muchas veces la risa justamente expresa, o sea, es una forma de desahogo, o es una forma como de una persona tratar de engañarse a sí misma de algo que está pasando y que no le quiere enfrentar de esa manera. Entonces, muy interesante el tema. Sí, Sí, muy interesante. Incluso mencionaban en la secuencia que la risa muchas veces se utiliza a través de monólogos de stand-up comedy como modos de protesta social. O sea, yo te digo la verdad en la cara, pero te lo digo de una forma graciosa y todos nos reímos. Sí. Claro. Que de hecho, esa es la tendencia de esta nueva época en la sociedad. Tú sabes que ese renglón de comedia está muy de moda. Sí. Y la realidad es que hasta cierto punto, y mira que nos hemos ido un poquito más lejos. Tú ves lo que yo te decía ahorita, uno entra a un tema realmente y suele desviarse según los intereses. Realmente la gente quiere que tú le digas las cosas riéndose. Y yo pienso a veces que es para restar importancia y después decirme, pero no fue así que tú me lo diste. Yo no vi el grado de responsabilidad que había en el tema, porque tú me lo dijiste riéndote, pero entonces cuando tú se lo dices serio, tú eres muy duro, Sí. incluso tú eres cruel. Sí. Pero yo soy, o sea, eso es algo muy particular. Yo entiendo que si yo te voy a decir a ti, Arelaine, que tú estás haciendo algo que te puede perjudicar mañana, yo no te lo puedo decir riéndome. Definitivamente. A mí no me gusta. O sea, no me gusta que me llame la atención atento a Chile, como dice uno así popularmente. Claro. No me gusta. Me gusta que sean directos, respetuosos, porque hay personas que entienden que no, porque yo soy muy clara. No, ser clara es una cosa y ser grotesca es otra muy distinta. Sí. Entonces, si tú me lo dices con todo el respeto, yo lo voy a coger con mil amores. Pero cuando me lo dicen en chiste, yo siento que me están diciendo bruta. Sí. Sí, porque tú me lo estás diciendo Claro. como que de una forma indirecta, como que yo no lo voy a entender. Y no me gusta. Ay, pasa, ni modo, porque uno no tiene el control sobre los demás. Pero no, entiendo que no es la forma adecuada. Tú sabes que yo escuché una frase que voy a citar, voy a ver si la recuerdo tal cual, pero voy a dejar la esencia. Y es que la sinceridad sin empatía es crueldad. Definitivamente. Entonces, Por eso no es lo mismo tú decir algo puntual, con respeto, pero que la persona sienta que tú estás diciendo algo con una intención, o sea, es para que tú no te vayas a caer, o sea,
Después que tú te caes, no me digas de que, ay, que te caíste, yo te lo di, tú no me entendiste. Claro. O sea, así no, así no. Pero a la gente de hoy en día, esos comediantes están de moda e incluso han ganado concursos. Y tú ves que ellos hacen chiste, por ejemplo, con una situación migratoria como lo de nuestro país. Claro. Hacen chiste con ellos mismos y la gente le gusta. Con la corrupción, con Sí. la delincuencia, con muchísimas problemáticas sociales. Vamos a traer ese tema, a ver algo. ¿Qué tipo de gente consume ese tipo de comedia? Yo. Tú. Pues vamos, Sí, vamos a bueno, hablar de eso en el bueno. próximo tema. ¿A ti te parece bien? Definitivamente. Vamos a estudiar eso a profundidad, a ver Claro. qué está pasando por esas cabecitas que le gusta esto. Señores, miren, también queremos hablar un poquito del pasado lunes. Ustedes saben que no tuvimos con ustedes porque era feriado. Tuvimos que hacer este puente que fue muy largo. A mí me hizo falta estar aquí con ustedes realmente. Fueron muchos días. Y el motivo fue, Yeila, porque se celebró el Día del Trabajador en nuestro país. Claro que sí. Vamos a hablarle brevemente por qué se celebra ese día. Bueno, el 1 de mayo se conmemoraba el Día Internacional del Trabajador, una fecha que va más allá de un día feriado. Es un día para reconocer el valor de cada persona que desde su espacio aporta, construye y sostiene a la sociedad. Porque trabajar no es solo cumplir un horario, es levantarse con responsabilidades, con sueños, con cargas emocionales y también con esperanza. Desde lo psicológico, el trabajo también forma parte de nuestra identidad. Nos da sentido, propósito, pero también puede desgastarnos si no aprendemos a equilibrarlo con nuestro bienestar. Hoy, más que felicitar, es un buen momento para reflexionar. ¿Estoy trabajando para sobrevivir o también para vivir? ¿Estoy cuidando mi salud emocional en medio de mis responsabilidades? Porque dignificar el trabajo también es dignificar al humano. Eso es así. Así que el Día del Trabajador, yo pienso, Stephanie, que es un día que sí se debe de celebrar. Sí, y de hecho presté mucha atención y me llamó la atención que dice que en lo psicológico también tiene una influencia y totalmente. Muchos pacientes llegan a terapia, ya adultos mayores, después que le han dado su baja, porque ya es tiempo de jubilar. Y ellos llegan diciendo, mire, yo tengo un problema de la memoria ahora, yo no sé qué pasó, yo estoy más tranquilo ahora, yo estoy en casa. Y cuando nos vamos a la historia clínica que empezamos a desarrollar, ¿no? Te das cuenta que todo empezó después de que lo jubilaron. Porque llega un momento en el que el ser humano tiene una dependencia por el trabajo que es lo único que lo hace sentir útil. Además, obviamente, de estar con sus familiares, ¿no? Pero cuando ellos se sienten, cuando llega ese momento de la jubilación, ya ellos tienen un sentimiento de inutilidad. Y nosotros siempre, o más bien regularmente, recomendamos reintegraciones en la comunidad, grupos religiosos que dirijan ciertas actividades de la iglesia o de su misma comunidad como junta de vecinos y demás, para que mantengan sus mentes ocupadas y se sigan sintiendo útiles. Eso es muy importante en las personas ya de cierta edad. Mi gente, recuerden que las líneas están abiertas en el 809-550, par de 2, par de 7. Continuando con nuestra agenda, es muy importante mencionar otro día que nos involucra directamente con un programa de radio. Es que el 3 de mayo, el pasado 3 de mayo, se conmemoraba el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha proclamada por la UNESCO. Y más que una celebración, es una invitación también a reflexionar, porque cuando hablamos de libertad de prensa, no solo hablamos de periodistas, hablamos del derecho de cada persona a saber, a entender lo que pasa a su alrededor y a no vivir en la desinformación. Una prensa libre no es un lujo, es una necesidad para una sociedad sana. Eso es así. Bueno, muy interesante. Yo creo que ese tema sale mucho a la luz, por ejemplo, ahora que estamos en
época de talleres de modelos para la distrital de Naciones Unidas, y que la libertad de expresión, que aquí le llamamos de prensa, sale mucho a la luz porque, por ejemplo, yo he estado dando talleres en una comisión que es acerca de telecomunicaciones, y en una me pregunta un chico que hasta o sea, en qué punto las limitaciones o regulaciones que nosotros tenemos en las redes sociales se convierten en censura. Hasta qué punto un país puede, por ejemplo, restringir qué ven sus ciudadanos sin llamarlo aislamiento de lo que pasa a nivel global, porque lo vemos mucho hoy en día con ciertas disputas sociopolíticas, que los países entienden que están protegiendo a sus ciudadanos, pero claramente digo protegiendo entre comillas porque eso es privación de la libertad. O sea, dentro de lo que nosotros tenemos como libertad se incluye el derecho a conocer las cosas, a saber las cosas. Y si tú solamente escuchas lo que ellos quieren darte, te están privando de un derecho fundamental. Eso es correcto. Eso es correcto, es así. Tú sabes que nosotros dimos en día pasado un taller con relación, Jake y yo, una charla que fue más bien un conversatorio entre colegas, donde hablábamos de la importancia de tomar conciencia en cuanto a lo que se publica en las redes sociales. Y Jayla tocó un tema muy interesante y puso de ejemplo el Coliseo Romano. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora estamos haciendo un escándalo de esto por la forma en que se está manejando. Pero ella decía que en la antigüedad, en esos coliseos, se hacía como luchas, ¿verdad? Sí. Y se mataban leones, y esto se hacía para entretener. Lo malo de esto es que hoy en día todo el mundo tiene un coliseo en la mano, que es un teléfono. Entonces, aquí yo entiendo que la libertad de expresión se debe de tomar con cierta responsabilidad. Si bien es cierto que yo tengo el derecho de comunicar y no, o sea, entiendo que los demás también, como dice Jayla, tienen el derecho de estar informados. Sí. Pero como que en esa interacción debe de haber un respeto. Cierta ética. Hay que tener cierta ética, porque ya eso es otro tema a tratar. Es muy profundo, pero aquí se involucran, Stephanie, los sentimientos y las emociones de esos familiares que, como ha ocurrido en muchos casos, se enteran de que un familiar ha fallecido en un accidente de tránsito de una manera trágica por una noticia que ven sin un filtro, sin una investigación previa, o sea, simplemente por hipótesis que hacen otras personas, y queda como el dolor en el alma de cómo pasaron las cosas. Sí. Entonces, sí tenemos que hacer un alto en el camino, o sea, sí tenemos derecho a expresarlo, pero vamos a ver cómo lo estamos haciendo. Sí, definitivamente. Bueno, miren, ustedes saben que las Patricias nos arreglamos las uñas en el centro de uña Elizabeth. Pero Elizabeth no solo tiene uñas de tendencia como la que yo muestro hoy aquí, que tiene también la Patricia chiquita, que es el ojo de gato. Ya más adelante ustedes le verán a ella. Ella siempre tiene la última tendencia en uñas, pero también hace lo que es la micropigmentación de ejas, que son ejas permanentes, y también hace las semis permanentes. Pone pestaña de grupito, o sea que Elizabeth trabaja en tu mirada para que sea perfecta. Elizabeth ustedes la pueden encontrar en la avenida 14 de junio frente a la Iglesia Católica, eso es en Villahermosa, Pica Piedra. Pueden hacer sus citas al 829-772-7252. Ahí estará Elizabeth Mado para recibirles. Ahora nos vamos a unos breves comerciales y en breve regresamos con ustedes. Así es, aquí estamos de regreso con ustedes en su programa Conversando con las Patricias. Hoy yo estoy compartiendo aquí con ustedes, como cada tarde, un cafecito, cortesía de Letralia. Así que los que no lo han colado tienen tiempo para que lo compartamos. Jayla, vamos a hablar de una de las chicas de Letralia, una amiga, para mí como una hija.
Claro que sí. Que viene hoy a hablarnos un poquito de un premio que ella ganó y nosotros queremos que lo compartamos. Con ustedes, Arielaini Baez. Bueno, es para mí un honor poder venir aquí a hablar acerca de mi logro reciente. Esta competencia ha significado un paso muy grande para mí porque desde hace un tiempo a mí me interesa como que adentrarme en el mundo de la investigación, y aunque había hecho como que cositas, no algo como que una investigación per se. Entonces yo siempre soy de estas que están buscando oportunidades que vayan relacionadas a mis intereses en redes sociales. En eso yo me lo paso. A veces mamá, que tú tanto en ese teléfono, y yo no, mami, mire que estoy leyendo una convocatoria y aquí viendo si yo aplico. Entonces me topé con esta oportunidad en redes, que es el Premio Internacional de Investigación Preuniversitaria, auspiciado por FUNIVER, que es una asociación de universidades a nivel internacional, donde ellos premian justamente a chicos de secundaria que deseen adentrarse en el mundo de la investigación, pero más que nada es investigación con propósito, o sea, debe ser enfocado en un asunto social o a dar una mejora de lo que ya tenemos, ese tipo de cosas. Entonces yo, gracias al Señor, se me ha puesto en el camino una mentora que tiene experiencia en investigación, y yo le dije, mira, Shaylee, con esta oportunidad y me encantó y leí las bases, yo creo que podemos hacer algo con eso, porque justamente la competencia pedía a un maestro que fuera un mentor, y ella empezó a guiarme, yo aprendí, ya puedo decir que cuando entré a la universidad me toca hacer una tesis, estoy lista para hacerla. Wow, tengo una ventaja sobre mis futuros compañeros. Yo llevo a cabo trabajo de campo porque mi investigación es de corte cualitativo, o sea que él prioriza los sentimientos y las experiencias del grupo que yo esté estudiando, el fenómeno, por encima de simplemente números fríos de que tan porcentaje de personas. Entonces yo decidí enfocarlo en algo que es muy importante para mí, que una experiencia personal, que es el voluntariado. Yo soy voluntaria en varias instituciones de aquí, del país, y gracias a esas experiencias yo he tenido tanto las puertas abiertas a otras oportunidades, como también he recibido claridad acerca de lo que yo quiero hacer con mi futuro. Entonces yo dije, ¿qué podemos hacer que realce la figura del voluntariado aquí en el país? Entonces, justamente esa es la misión de la investigación, eso, descubrir algo nuevo o darle una perspectiva nueva a algo que ya existe. Y aquí en el país no existe, por ejemplo, estudios acerca del voluntariado, y yo dije, bueno, podemos ser la primera en hacerlo, claro. Entonces fue un proceso de buscar otras fuentes, ver qué dicen otros investigadores en otros países. Mayormente hice mis comparaciones con publicaciones de Perú, porque ellos allá son muy activos en cuanto a voluntariado. Yo misma soy parte de una organización sin fines de lucro de allá de Perú, y descubrí que hay muchos jóvenes aquí en República Dominicana que realmente tienen esa necesidad intrínseca de ellos poder ayudar y ser parte de ese cambio que es la sociedad. Entonces en eso fue enfocado mi investigación. La primera fase consistía en como una evaluación a nivel general internacional, pero la competencia tiene premios específicos de cada país, o sea que si tu investigación va enfocada, por ejemplo, a solucionar un problema específico de tu país, entonces ellos te difieren a esa categoría. Y como la mía iba justamente, era muy local, era enfocada en el estudio del fenómeno del voluntariado en Santo Domingo y La Romana. Entonces, bueno, quedé con el premio de Unirromana, donde posteriormente tuve que defender frente a un jurado de investigadores mi investigación y hacer énfasis en por qué era importante y cuáles fueron mis hallazgos. Esa fue una experiencia, mire, que yo estaba ahí que de los nervios, yo practiqué y desde hacer la diapositiva
hasta yo poder hacerme como un guión de lo que iba a decir ese día. Fue sumamente enriquecedora. Yo tuve, gracias a Dios, mucho apoyo de la gente de mi escuela, porque por ejemplo mi dinamizadora TIC, ella se involucró en cómo yo presenté frente al jurado. Eso fue, y bueno, yo creo que tú deberías decir esto y lo otro. Entonces puedo decir que tuve una buena red de apoyo que me ayudó a alzarme como el primer lugar en ese premio que tiene por primera vez en la República Dominicana es que se hace, porque Uniromana está reciente y ellos son parte de Funiver. Y le digo que las cosas que yo saqué de esa experiencia, tanto técnicas, habilidades técnicas, como el acercamiento que tuve con esos voluntarios al contarme sus experiencias, fue algo que yo no le pondría precio, honestamente. El primer lugar fue algo que vino por añadidura, pero no era ni la misión principal, ni tampoco es lo que yo más me llevo de la experiencia. Qué lindo, te felicitamos. Gracias. Compartimos tu alegría, de verdad que sí. Yo te vi en unas redes sociales por ahí y le digo yo, Yeila, pero ese, en el que ustedes hicieron para ir a Perú, yo le digo, pero ese airline, y me dice, sí, mamá, me digo, ay, Dios mío, la veré volando, en el nombre de Jesús, lo declaramos. Amén. Qué bueno. Yeila, vamos a presentar nuestro tema central. Claro que sí. El tema del que conversaremos hoy es un tema que pasa muchas veces desapercibido, pero que está presente en todo lo que nosotros hacemos, y es la atención, la clave que moldea el comportamiento, tanto en niños como en adultos. Y no es algo mágico ni complicado, es como aprendemos a sentir, a reaccionar y a relacionarnos desde pequeños. Hoy tenemos a la psicóloga Stephanie Ávila, quien estará guiando este tema con nosotros. Bienvenida. Gracias, nuevamente. Claro que sí. De hecho, vamos a iniciar para que la gente pueda entrar en contexto, Stephanie. Sí. ¿Qué es la atención? Bueno, el concepto de atención como tal es un constructo. Sin embargo, podríamos decir que es el arte de mantener la conciencia en el aquí y el ahora. O sea, lo que estamos haciendo ahora mismo, si estamos aquí plenamente y no estamos pensando, ay, tendí una ropa y no quiero que vaya a llover y se me mojó. Si no estamos pensando en todo eso, o que cuando salga de aquí debo ir al supermercado, si estamos pensando en todo eso, no hay atención, no hay conciencia en el aquí y el ahora. Ahora bien, si estamos viviendo este momento y dejando que fluya y estamos acá, pues sí hay una atención, ¿no? Entonces podemos decir que la atención es la capacidad que tiene el cerebro para enfocarse en las cosas que considera importante, ignorando todo lo que no es. Es como un filtro, ¿no? Un filtro, porque alrededor nuestro tenemos muchísimos estímulos. Por ejemplo, está el sonido del aire, que yo creo que hasta que no lo mencione nadie le había prestado atención al sonido del aire. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro cerebro considera más importante la conversación que estamos teniendo que ese sonido del aire. Entonces, ahí entra el filtro, que es un filtro, pero es como la puerta de entrada del cerebro, porque a partir de la atención, entonces, los demás procesos cognitivos, entonces, se procesan de manera adecuada, porque la atención es parte de los procesos cognitivos, como la memoria, la planificación, control inhibitorio y demás. Entonces, si no hay atención, ni hay buena memoria, ni hay aprendizaje, ni hay control inhibitorio. Entonces, por eso se convierte en una de las funciones más importantes. En ese mismo orden, Stephanie, ¿qué pasa en el cerebro de una persona con inatención, que sería lo contrario? Sí, fíjese, el cerebro se comunica entre sí a través de sustancias químicas. A esas sustancias químicas es a lo que llamamos neurotransmisores. ¿Qué pasa? Que hay diferentes áreas cerebrales que se encargan del funcionamiento de la atención. Sin embargo, yo me voy a enfocar más que en los neurotransmisores, porque al final, reitero, son los que se encargan de comunicarse alrededor de todo el cerebro. Está la dopamina, que es un neurotransmisor, y la noradrenalina. La dopamina se encarga de mantener nuestra motivación activa,
cuando hay un descenso, es decir, cuando hay una disminución de dopamina, entonces hay inatención, ahí viene la falta de estímulos, o sea que estamos mirando el celular, pero nos aburrimos, prendemos la televisión, pero luego entonces ni siquiera terminamos de poner el programa bien y ya nos paramos al balcón a ver qué hay en la calle. Entonces eso significa que hay una disminución de dopamina, por lo que no hay una motivación para mantenerse en una actividad en particular, ¿verdad? Como que para prestarle atención. Pero también está el neurotransmisor de la noradrenalina, que esta se encarga de mantenernos en vigilia, como que de estar alerta, de estar presentes. Cuando hay un descenso, entonces hay inatención. Pero este neurotransmisor es importante mantenerlo sumamente regulado, porque entonces cuando está muy alto, cuando hay un aumento de noradrenalina, se produce entonces el estrés, la ansiedad y la hipervigilancia, que tampoco es adecuado, ¿no? Por eso lo ideal es mantener el cerebro equilibrado, es decir, que esos neurotransmisores estén equilibrados. Ojo, mantener la atención no es solamente, ay no, que no presta atención, él tiene que poner de su parte, no es solamente fuerza de voluntad, es también cómo el cerebro se está comunicando. Es por ello que es importante evitar juzgar, sobre todo a los niños, que siempre los padres, ay, ese niño sí molesta en las escuelas. Yo he escuchado hasta psicólogos educativos que se expresan tan feo de los niños. Hay muchísimos psicólogos que son buenísimos educativos, muchísimos, me consta, pero hay otros que no se saben comunicar, ni siquiera con los padres, y son grotescos y terminan hiriendo a los niños. Sí. Y tener un problema de atención no solamente es un tema de comportamiento, o sea, hay muchísimos factores que provocan la inatención. Es por ello que se debe ser sutil cuando a nuestro alrededor hay una persona que tiene inatención, ya sea adultos, ya sea niños, porque regularmente se nota mucho en los niños, pero hay muchísimos adultos con inatención. Claro que sí. De hecho, te voy a decir algo, Stephanie. Mira, este tema a mí me apasiona. Tú sabes, el comportamiento es algo que no aparece de la nada. Realmente se construye a partir de la escucha, de lo que vivimos, de lo que vemos, del entorno. Pero te voy a decir algo, mira, con relación al tema, no sé, por ejemplo, en consulta, cómo se maneja esto con los padres, pero nosotros, los psicólogos educativos, tenemos una barrera que tenemos que saltar y es gigante. Y es la aceptación de un diagnóstico cuando se le da a un padre. O sea, no importa cómo tú le digas al padre lo que su niño está presentando, ellos buscan muchísimas excusas para evadir esa responsabilidad y decir que su niño no tiene ese comportamiento. Él no es loco. Esa es la frase favorita. Incluso, mira, cuando no hablamos ni siquiera de, porque ya ese término no se debe de usar, pero no estamos hablando solamente de que si puede tener algún trastorno mental, no. Es que los papás van a mi oficina, y te lo digo yo, o sea, en mi campo, y tú le dices, mira, el niño me está presentando esto, vamos a referírtelo a psicología clínica, porque eso debe de tratarlo un psicólogo clínico, que es lo que a mí me corresponde, esa es mi responsabilidad, es parte de mi ética. Yo no puedo, aún yo tenga los conocimientos, yo no puedo atender algunos casos en el centro. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le digo, su niño me está presentando esto, ellos me dicen a mí, o sea, ellos me definen a su hijo como que un ángel de luz en su casa. Pasa mucho. Pero no tienen hermanitos, no tienen con quién pelear y pasan el día entero en el celular, entonces no hay forma de que el niño tenga cierto comportamiento. Claro. Sí. Eso es una barrera que yo espero en el Señor que algún día se derribe, porque hasta que no entendamos que tenemos un problema, ese problema no va a ser solucionado. Todo empieza por ahí. Sí, exacto, por la aceptación del mismo problema. Ya habiendo introducido más o menos el tema, háblenos de por qué la atención moldea la conducta. Bueno, como había dicho anteriormente, es un filtro, ¿no?
y aquello que decidimos prestar atención es lo que va a determinar cómo pensamos, cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos. Es por ello que por ejemplo, si yo le presto mucha atención a muñequitos todavía a mi edad, probablemente yo voy a tener un lenguaje un poco alterado a mi edad, ¿no? Porque todo lo voy a querer, como en neuropsicología le dicen como que baby talk, como el lenguaje del niño, como que así, y hay adultos que quizás inconscientemente lo hacen, y quizás no adultos como tal, adolescentes que hablan como niños, y no deben porque no es adecuado por su edad. Pero ¿por qué lo hacen? Porque lamentablemente pasan el día entero quizás mirando muñequitos. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Que lo vemos comúnmente. Sí, o sea, hay sí, niños sí. que hablan igualito que los muñequitos. Sí, a mí sí. me decían eso. Sí, entonces es por ello que a todo lo que prestamos atención moldea entonces lo que somos. Sí. Sí. Bueno, procediendo, nos gustaría saber qué papel juega la atención en el diario vivir de los niños y de los adultos. O sea, cómo se presenta. Bueno, como había dicho, la atención se encarga de moldear nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, imaginemos un niño que tiene inatención. El comportamiento probablemente de ese niño no va a ser un comportamiento dentro de la norma. El aprendizaje de ese niño no va a ser dentro de la norma, porque como había dicho anteriormente, la atención es como la puerta de entrada. Entonces, si hay una inatención, si hay una alteración en esa función, entonces va a haber una alteración en todo lo demás y habrá dificultades de aprendizaje. Hay muchísimos niños que están diagnosticados, o más bien, hay muchos niños que tienen problemas de dislexia, no aprenden, no saben leer y escribir, ¿verdad? Vamos a hablar de manera llana. Y ya tienen 9 años, ese niño no aprende, ese niño es un bruto, y ese niño. Y probablemente el niño brilla. Y hay padres que dicen, no, ese es brillante, el celular lo maneja muy bien y me salta con cosas. Sí. Pero el punto no es que el niño sea bruto, para nada, ni que tenga alguna dificultad de aprendizaje, sino que hay una inatención que no se está tomando en cuenta. Entonces, por eso afecta tanto en el diario vivir, pero también afecta en el comportamiento. Un niño que tiene falta de atención va a hacer lo posible para ser atendido. O sea, ya sea portándose bien o portándose mal. Hay niños que sin portarse mal ya tienen la atención de sus padres. Digo su padre porque es su lugar seguro. Pero hay niños que con sus padres no le prestan atención, molestan, encima de que quizás saben que le van a dar una pela, lo hacen. ¿Por qué? Porque el target de ellos, o sea, lo que ellos quieren es atención. Quieren sentir a su papá cerca, aunque sea regañándolo, aunque sea mediante una pela. Atención plena para ellos. Exactamente. Entonces, eso va moldeando esa conducta y por eso es tan importante en el diario vivir. Y yo tengo un pacientito que él dice, él tiene un tema de inatención y él dice, yo soy un bruto, yo soy un payaso, yo nunca hago nada. Él está repitiendo todo lo que le dicen en casa. Claro. Cada vez que algo no le sale bien, él dice, yo soy esto, yo soy aquello. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado cómo nos comunicamos con nuestros niños, porque ellos todo lo absorben, sobre todo cuando son cosas negativas. Entonces, es muy importante, muy importante tomar ciertas cosas en cuenta, observar los patrones y procurar estar presente en los niños, porque los padres son como que esa curita, ese lugar seguro, y los niños siempre van a procurar llamar la atención. Y si cuando el niño hace un berrinche, el papá le presta atención, dijimos ahorita que el cerebro aprende a través de modelamiento, ¿verdad? Porque si aprende, el comportamiento se moldea porque es repetitivo y demás. Entonces, si el niño cuando grita se le presta atención, cada vez que quiere atención, ¿qué va a hacer? Gritar. Entonces, es por eso que es importante. Entonces es muy bueno en este momento resaltarle a los padres esto, porque a veces ellos no entienden las situaciones.
Si usted está con su niño y, por ponerte un ejemplo, desde que tú tomas el teléfono para hablar con alguien te llama y él comienza a molestarse, incluso un chin más de lo normal, de lo que él hace el día a día, ¿verdad? Él te está tratando de llamar la atención. Justo eso. Sí. Entonces, eso es una bandera roja para que usted vea y observe y evalúe el comportamiento de su niño. Y que existen muchos factores que influyen en la inatención. Muchas veces son procesos emocionales como depresión, ansiedad, temas neurológicos también, cuando hay alteración en la corteza prefrontal. No obstante a eso, es importante destacar que el mismo hecho de ser inatento provoca ansiedad y frustración, porque yo quiero, por ejemplo, en el caso del niño, el niño quiere portarse bien, pero no puede. Lo estoy diciendo entre comillas, ¿no? Portarse bien, o el niño quiere dejar a mami tranquilita, pero no puede porque tiene esa necesidad. Tenemos una llamada. Así, claro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo y de dónde? De aquí de Lima, de que te hablo. Un placer. ¿Le escuchamos? Él mencionó algo sobre la psicología. Yo dice que como psicóloga, a un padre que vaya a que tenga una hijo, al partido. No se escucha bien, Angie. Discúlpenos, para que nos vuelva a repetir, que no se escucha bien. Ok, dame decir que tengo el tono de voz muy bajo. Ok. Pero ahí si se escucha bien ahí. Sí, ahora le escuchamos. Ok, usted está expresando de que como psicóloga y un padre de una dificultad de un niño, de un estudiante, llama al padre y lo remite a una psicología clínica, aunque usted sea psicólogo de la clínica y se esté en un centro educativo. Correcto. El problema es también, y quizá usted sabe, que también el sistema muchas veces no le ayuda a uno a hacer eso. Como psicólogo muchas veces los psicólogos se limitan nada más a la parte educativa dentro del centro y se limitan a no ni siquiera buscar ayuda. Por ejemplo, como le pasó a una persona que buscó ayuda de la psicóloga para ver una pauta del hijo en la escuela, es decir, estaba mirando el comportamiento de la casa y quería confirmarlo en la escuela. Y le pidió ayuda a la psicóloga se limitó a decir que resuelve lo de la casa. Es decir, no le facilitó ayuda. Entonces muchas veces el sistema limita eso a los psicólogos y a los orientadores. Y por eso hay muchas dificultades también en la familia, que no hay una comunicación directa entre el psicólogo, entre psicología escolar y asuntos familiares. De que si ven una pauta negativa en la escuela, en la causa, a ver si en la escuela se está manifestando también. Claro que sí. Estoy de acuerdo con usted. Y eso es una dificultad que ha pasado mucho, que está pasando hoy día en educación. Y no es culpa de los psicólogos, no es culpa del centro, sino es del mismo sistema que está manifestando eso así, porque lo que se está buscando es calidad sin purificar el contenido, sin determinar bien lo que se quiere del estudiante. Gracias. Siempre, gracias por esa llamada. Es así, Stephanie, como decía el caballero, es una cuestión del sistema. Por eso nosotros siempre le soltamos a los padres desde este micrófono que traten de unirse, porque en este caso en la unión está el poder. Es verdad que el sistema quizá no ayuda, como dice el caballero, pero yo como madre, si yo tengo una situación, yo tengo que poner de mi parte Escalar. y ir buscando, ¿verdad? Hay un tema que es muy profundo y no vamos a tener el tiempo de desarrollarlo quizá de la manera que ustedes se merecen, pero la gente a veces no entiende esos límites que existen entre un psicólogo y otro. Entonces ahí viene la dificultad. Y voy a poner un ejemplo a nivel médico. Lo correcto sería que usted tiene un síntoma y usted vaya a un médico general. Eso esa es la pirámide. Usted va a un médico general, el médico general lo va a referir al especialista que usted necesita. Porque aún él tenga el conocimiento, hay una línea entre profesionales que no se debe pasar. Pero la gente quiere que el primer médico, el médico general, le resuelva. Pero en el cardiólogo,
Entonces, si le doy una pastilla que no le funciona y cuando viene a ver que sacaron emergencia, entonces el médico fue el malo. Claro. Esto pasa con la psicología. El psicólogo escolar está para atender casos exclusivamente de aprendizaje. Automáticamente un niño presenta un caso conductual, debe de ir a un clínico. Sí, y que también el campo del psicólogo educativo es eso, como que educación y en escuela. Ya las situaciones que se van presentando en casa requieren otro tipo de atención, porque ya los temas de casa, a menos que sean muy vitales, el psicólogo educativo no puede cargar con ellos, en el sentido de que no puede resolverlo porque no tiene los recursos. Y es como usted dice, hay un parámetro, hay una línea que no se debe cruzar. Y sin embargo, les recomiendo a nivel genérico, ¿no? A nivel genérico, cualquier situación que esté teniendo un niño o un adulto también, porque todos requerimos de ayuda, ¿no? En salud pública, como que en el Dr. Gonzalo y en el Seguro Social, en el Hospital Nuevo de Villahermosa, hay atención psicológica totalmente gratuita. Así que pueden ir por ahí también. Y funciona, porque tengo testimonio. Definitivamente sí. Mira, Stephanie, el tema está como siempre súper interesante, pero por el día de hoy nosotros ya llegamos al final de nuestro programa. Ahora, la invitación queda abierta para que continuemos tratando este tema y otros temas que yo sé que son de interés para nuestra audiencia. Perfecto, gracias. Sí, de verdad le agradecemos que estuvieran hoy con nosotros, como cada lunes, y los invitamos a que sigan en sintonía. En su programa Conversando con las Patricias.